¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy me encuentro en el centro de la ciudad de Oaxaca. Hoy voy a visitar los pueblos mancomunados que se encuentran en la Sierra Norte. Vamos a visitar Benito Juárez, que está a 50 kilómetros del centro, aproximadamente 1 hora y media. Así que sigue este video para que puedas ver todas las recomendaciones. Es un pueblo que te va a gustar mucho porque está a 3000 metros sobre el nivel del mar. Así que es súper bonito y muy recomendado visitar Benito Juárez en la Sierra Norte de Oaxaca. Nuestro camino comienza tomando la carretera federal 190 con destino a Mitla. Tenemos dos caminos para llegar a Benito Juárez. Uno es por Teotitlán del Valle y el otro por Tlacolula de Matamoros. Conducirás unos 20 minutos sobre esta carretera. Después tomaremos una desviación que nos lleva a la población de Teotitlán del Valle. Te recomiendo visites esta población famosa por elaborar hermosos tapetes de lana utilizando técnicas ancestrales. Esta población zapoteca comienza a compartirnos estos bellos paisajes. De Teotitlán del Valle conducirás por una carretera de terracería unos 20 kilómetros para llegar hasta Benito Juárez. Esta carretera está bien cuidada, no te preocupes, yo la usé y la verdad los paisajes son bien padres. Conforme avanzas en el camino te vas a dar cuenta del cambio del ecosistema. Comienzas con paisajes muy secos y de repente ya muy verdes. Entre más verde quiere decir que ya estás llegando a la Sierra Norte. Y también el viento se empieza a sentir más helado y esto quiere decir que ya estás muy cerca de Benito Juárez. Que es una experiencia magnífica. Yo estoy enamorado tan solo de ver estos árboles tan gigantes. En verdad tienes que visitar la Sierra Norte de Oaxaca. Ya estamos en el pueblo de Benito Juárez. Al parecer aquí se va a poder ver el eclipse ya que estamos a 3000 metros sobre nivel de mar. Aquí arriba de mí está el sol. Se puede ver ahí un poquito. Pues bueno, vamos a ver qué tal nos va allá arriba. Al llegar al centro de la población, tendrás que pagar una cuota de 100 pesos por persona, lo cual incluye todas las actividades que puedas realizar en la población. Para llegar al mirador deberás de recorrer 2 kilómetros, esto te va a tomar 8 o 10 minutos y por fin estarás llegando a esta gran joya. Vamos subiendo un pequeño sendero para llegar al puente colgante y al mirador de Benito Juárez. Aquí ya me encuentro en lo más alto de Benito Juárez y bueno, por aquí hay una cabaña. Vamos a ver qué hay aquí en esta cabañita. Y pues nada, la verdad que está bastante padre este lugar, muy recomendado. Y ahorita vamos a ir al puente colgante, que también es como otra atracción muy padre. Estoy en la cima del mirador de Benito Juárez. Desde aquí puedes ver todo el valle de Oaxaca, incluso se ve la ciudad de Oaxaca. Desde aquí se puede ver el auditorio Guelaguetza. Es un lugar muy bonito, tienes que venir aquí. La verdad que desconectarte un poco de tus actividades y venir acá es la mejor opción que puedes hacer los fines de semana. Aquí arriba, a mi lado, está ocurriendo lo del eclipse. Ahorita tomaremos algunas tomas para ver si logramos ver algo. Pues nada, estoy asombrado. De este lado tenemos un puente colgante de 150 metros de largo y de este lado también tenemos una casa en la cual puedes subir y cuando está despejado acá puedes ver el pico de Orizaba, ¿no? Que se encuentra en Veracruz, este volcán que siempre está con nieve. Y pues bueno, los dejo con esto. La verdad que es muy bonito venir acá, me siento sinceramente muy bien y pues bueno, te lo recomiendo, tienes que venir a Benito Juárez. Esta pequeña cabaña que me encontré en el mirador, aquí puedes pasar un gran rato con tus amigos o con tu familia. Hay mesas, hay bancas. La verdad que Benito Juárez me sorprendió mucho porque tiene mucha naturaleza, la gente es muy amable, cuidan mucho este lugar. Los pueblos que también puedes visitar que se encuentran alrededor es La Tubi, también está Coajimoloyas, Llano Grande, está Matlán, Nevería. Todos tienen algo, un sello distintivo, ¿no? La verdad que estar acá es desconectarte de tus actividades. A mí me encantó venir acá, la verdad que si pudiera venir todos los fines de semana vendría aquí. Aquí puedes sentarte a leer un libro, puedes escuchar música, estar con tu familia viendo todos los paisajes. Hace muchísimo frío, debes de traer
un suéter o una chamarra. Y la verdad que vas a encontrar unos paisajes increíbles, vas a poder ver las nubes cerca, vas a poder estar en el puente colgante, aquí hay una casita que me voy a animar a subirme porque sí está muy alto, la gente aquí es muy cordial con todos, te dan muy buena información, todo el tiempo te guían, te dicen cómo subir al puente colgante, cómo llegar aquí al mirador, que es de las atracciones más bonitas. Seguramente te va a fascinar y vas a tener unas vistas increíbles y muy buenas fotos, eso te lo puedo recomendar. Sigo disfrutando de estas vistas y pues nada, anímense a venir aquí a Benito Juárez. Estamos en el puente colgante que tiene aproximadamente 150 metros de largo, está en buenas condiciones y desde aquí puedes tener muy buenas vistas hacia el valle. Es para máximo 7 personas, sí se mueve mucho, pero créeme que no pasa nada. Aquí todo está bien cuidado. Estar en este puente, la verdad que es algo fascinante, es algo divertido. Puedes ver toda la naturaleza que rodea a Benito Juárez. Sí está alto, te puedo decir que a lo mejor estamos a unos 20 o 30 metros sobre el suelo. Estoy fascinado con el clima. Cuando llegamos estaba despejado, pero en tan solo 10 minutos empezó a correr la neblina. Se supone que arriba de mí está ocurriendo el eclipse. No se logra ver por todo el tema de la neblina. Ahí la neblina ya tapó a Lupita, que ya no se ve con tanta neblina, apenas si se alcanza a ver a lo lejos. A este tipo de bosque se le conoce como bosque mesófilo. Todos los pinos, los encinos conservan mucho líquido y esto alimenta a todos los organismos. Van a ver mucho este tipo de vegetación con mucho musgo, muy vivas. De la nada está lloviendo y la verdad que está increíble. Tienen que disfrutar este paisaje que tenemos en Oaxaca. Tienen que venir. Como podrán darse cuenta, ya no se ve el valle ni la ciudad de Oaxaca porque ya estamos totalmente cubiertos por neblina, por un poco de lluvia y mucho viento. Hace demasiado frío aquí, pero está espectacular, la verdad. Tienen que venir a pasar aquí un buen rato. Son las casi 11 de la mañana y vale mucho la pena estar aquí. Aquí a mi lado está la casa. Imagínense el frío que debe ser allá arriba y quién sabe cómo está allá arriba la temperatura. Si suben, cuando está todo esto despejado, se puede ver en el fondo el pico de Orizaba que está en Veracruz. Yo me voy a atrever a subir esto, a ver cómo me va. Hace mucho frío, pero vamos a darle. Está muy complicado, pero bueno. Y entre más subes, está más frío esto y mucho viento. Yo creo que estoy subiendo como 15 o 20 metros de altura. Y pues bueno, ahí vamos, poco a poco. Espero llegar a la cima, pero también no sé qué tan frío está ahí arriba. Así que les dejo mi vista. Logramos subir. Está demasiado alto aquí. Llegamos a la cima de la casa. Hay unos grafitis de gente que sube. La primera vez que vine no quise subirme porque me dio mucho miedo. Con la neblina y el aire y el frío, la verdad que se te entume todo, pero lo logramos. No se ve ya nada, muchísima neblina, tengo mucho frío, pero la verdad se los recomiendo. Así que cuando vengan a Benito Juárez, súbanse a la casita en el mirador, se los recomiendo mucho y ya voy para abajo porque me estoy helando. Imagínate hacer senderismo con estas vistas, con este clima y con estos árboles que tienen más de 30 metros de altura. Venir y explorar esta zona es bastante maravilloso. Te recomiendo comer en el comedor local de la población de Benito Juárez, en donde por 100 pesos me dieron un paquete completo con chocolate, con pan y con comida típica de Oaxaca. La verdad que muy rico y muy económico. Espero les haya gustado este video. Sí o sí tienen que venir
a Benito Juárez en la Sierra Norte de Oaxaca. Así que si es tu primera vez que vienes a Oaxaca, escríbeme abajo en los comentarios. Yo con mucho gusto te puedo guiar, te puedo dar consejos, recomendaciones. Yo me despido, pero prometo sacar más contenido de lugares interesantes para visitar en Oaxaca. Nos vemos en el próximo viaje. Damn, I'm a long way home at a split road. Gotta make a choice, do I sober up?